8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña el candidato para concejal de la alcaldía de Quito, el señor Wilson Merino, en vivo y en directo desde nuestros estudios. Wilson, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Avanza esta campaña rumbo a las elecciones seccionales, en este caso por la alcaldía de Quito y la concejalía en el Consejo Municipal. ¿Cómo le ha ido en estos días de campaña? ¿Qué le dice el electorado, los ciudadanos que se acercan en sus recorridos, en sus eventos, en mítines políticos? Es una campaña atípica, digo yo. Hay, no sé si mucho interés o no, pero usted seguramente ha podido conocer de cerca las necesidades de los ciudadanos, de los habitantes de Quito. ¿Qué le dicen? Buenos días, Licenia. Alexis, un gusto siempre estar con ustedes. Bienvenido. Decirte que para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora. Por un lado, seguir haciendo lo que hemos hecho toda nuestra vida, que es compartir en espacios comunes con la gente, salir a escuchar, buscar lugares de encuentro, lugares comunes para todos y todas. Creo que más que nunca se trata de sumar, de multiplicar, ¿no? De salir a echar una mano en lo que se pueda. Durante esta campaña hemos llevado telemedicina, por ejemplo, a las zonas más apartadas del distrito. Hemos llevado cine comunitario para ayudar a recomponer el tejido social. Hemos acompañado a las personas con movilidad reducida en su periplo por la ciudad para comprender y entender cuál es la realidad. Hemos conversado con trabajadoras sexuales, hemos trabajado con los comerciantes autónomos del centro histórico, con los lustrabotas, con los carameleros, con las poncheras. Nos hemos dedicado a hablar con los actores de la economía popular y solidaria, con las huerteras. Y en términos generales, como tú muy bien dices, hay mucho desinterés, mucha desconfianza hacia lo político. Y es entendible, ¿no? La clase política, en términos generales, ha defraudado a la ciudadanía. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero por el otro lado, creo que la gente encuentra esperanza de ver nuevos rostros, ¿no? Nuevos actores políticos que quieren asumir el reto y participar decididamente en este proceso. Así que asumimos esta candidatura con enorme responsabilidad, con muchísima generosidad, llevando el mensaje de Pavel Muñoz, el plan de ciudad que ha construido de la mano de los quiteños y quiteñas en los barrios, invitándoles a no perder la esperanza, a ser equipo y a comprender que el cambio depende de nosotros mismos, ¿no? Nadie va a venir a solucionar nuestros problemas con una varita mágica, ¿no? Tenemos que hacer equipo, identificar cuáles son esos desafíos comunes y caminar y trabajar fuertemente para conseguirlos. Wilson, bienvenido, un gusto como siempre. A ver, hay algo que, sobre lo que respondías a la pregunta que te planteaba Licenia, sobre lo cual quisiera profundizar, porque justamente en estos días he visto interacciones de muchos jóvenes en redes sociales, e incluso ayer la Católica me parece que organizó algún evento solo de jóvenes, nada de candidatos ni nada por el estilo, pero para discutir sobre la política. Y es que hace algunos días la Fundación Faro publicó unas cifras que son preocupantes y que quisiera que las interprete nuestro invitado, que también yo me imagino se identifica mucho con este sector de la población, del electorado que es el joven, ¿no? 3 de cada 10 jóvenes no confían en la política, no creen en la política, no quieren saber nada de la política. Perdón, 3 de cada 10 muestran interés, estaba confundido, 3 de cada 10 muestran interés en la política. Quiere decir que casi el 80% de la juventud no muestra ningún tipo de inquietudes con respecto de por qué pasa eso y cómo se podría revertir justamente esa realidad para que los jóvenes también empiecen a involucrarse y entiendan que a través de la política, de la función pública, se pueden ir generando cambios que justamente les beneficien a ellos, y no solo a ellos, sino a toda la sociedad. Yo creo que el rechazo de los jóvenes es hacia los políticos, ¿no? Hacia lo que escuchamos en las redes sociales, los escándalos de corrupción. El quítate tú para ponerme yo, que es tan común en nuestro país, ¿no? Las broncas, las injurias, las calumnias, la violencia política contra las mujeres. Creo que todo eso es algo que le indigna y genera ese rechazo de los jóvenes hacia los políticos. Pero a mí me parece que los jóvenes sí creen en la política, ¿no? Quizás en una política distinta, quizás la política de causas, quizás la política hoy es más líquida, ¿no?
Quizás ya no se habla tanto de izquierda, derecha, sino de defender causas específicas, ¿no? Yo veo a muchos jóvenes defendiendo con vehemencia un Quito sin minería, por ejemplo, que es una causa que nosotros desde el Movimiento Imparables la hemos levantado. Yo veo a muchas mujeres jóvenes levantando la bandera del feminismo, por ejemplo, ¿no? En las calles, luchando, empujando esa causa. Y esa también es una causa del Movimiento Imparables, ¿no? Así que yo no estoy tan de acuerdo con esta despolitización de los jóvenes, sino que me parece que hay que resignificar la política, ¿no? Y comprender que hay un momento de quiebre donde hay que darle mucho más contenido, ¿no? Dejar a un lado la politiquería. Creo que el debate lo demostró. ¿Qué sacas de conclusiones del debate, Wilson? Mientras algunos, la mayoría de candidatos estuvieron con estas mismas prácticas de la vieja política, injuriándose, agrediéndose, ¿no? Creo que hubo un candidato, que fue Pavel Muñoz, que comenzó a explicarle a la gente los cómo, ¿no? Cuál es el plan de ciudad que él está planteando y cómo lo va a materializar. Y por eso Pavel ganó el debate. O sea, hay una sintonía. Nosotros caminamos las calles, los barrios, estuvimos ayer en la Universidad Católica, y para la gente está claro que Pavel ganó el debate, ¿no? Y ganó porque en realidad fue el único que sintonizó con los problemas de la gente y comenzó a dar alternativas para salir de este bache tan profundo en el que estamos el día de hoy. Ahora, Wilson, ¿qué decir frente a quienes aseguran ahora que posiblemente el candidatizarse para concejal es un buen negocio? Porque si tiene suerte se puede quedar hasta con la alcaldía de la ciudad. Esto debido a esta serie de problema, no sé si legal, que podría enfrentarse en el Consejo Metropolitano dependiendo de quién gane la elección como alcalde de la ciudad. ¿Cómo mira usted este problema que se podría dar? Licenia, yo creo que el Movimiento Imparables ha dado muestras de enorme generosidad con la ciudad. Nosotros habíamos planteado una precandidatura a la alcaldía de Quito en su momento, y decidimos estar a la altura del momento histórico, declinar la precandidatura a la alcaldía para favorecer la unidad, ¿no? Un frente amplio de las fuerzas progresistas. Y yo hablé en ese entonces varios precandidatos, ahora ya candidatos a la alcaldía. Hablé con el Pavel, pero también hablé con el Inti Gronenberg, también hablé con la Luisa Maldonado, también hablé con el Jorge Yunda, diciéndoles, vamos juntos, ¿no? Lastimosamente esa unidad no se dio, y como Movimiento Imparables decidimos apostar, acompañar al perfil más técnico, al único candidato que nos da la certeza de que no se va a volver a improvisar más, y es Pavel Muñoz. Así que yo creo que desde el Movimiento Imparables ha habido esa generosidad, ¿no? A nosotros no nos mueve la candidatura al Consejo, ¿no? Nuestro fin no es el Consejo, nuestro fin es impulsar un proceso de cambio en la ciudad. Y hemos participado activamente en la construcción del plan. Hemos logrado que se prioricen 4 agendas: la agenda del ambientalismo, la agenda del feminismo, la agenda de la innovación, el emprendimiento y la agenda de la equidad. Yo creo que la democracia se construye con más democracia, y nuestro objetivo dentro del Consejo Metropolitano será darle al Pavel las ordenanzas que él necesita para materializar el plan de ciudad. Ese va a ser nuestro objetivo. Y por el otro lado, fiscalizar todo lo que se ha hecho mal en el pasado, ¿no? Y que quienes han estado al frente de las instituciones rindan cuentas, ¿no? El Metro de Quito, por ejemplo, 2.100 millones de dólares bajo tierra. Habrá que fiscalizar desde la administración de Augusto Barrera hasta la administración de Santiago Guarderas, poniendo énfasis en quienes tenían la tarea de fiscalizar y no lo hicieron. Creo que ahí hay una enorme tarea de cara al futuro también. Pero ahí, digo, yo siempre me ha llamado la atención algo, Wilson, digo, aparte del rol que cumplen como fiscalizadores los concejales, ¿por qué Contraloría no ha hecho nada durante los periodos de Mauricio Rodas y durante los periodos de Yunda y de Guarderas? O sea, yo veo la Contraloría, lo que conversábamos con el primer invitado, ¿no? Con el doctor Machuca, de que Contraloría y Fiscalía son muy ágiles para unos casos y son bastante lentejos para otros, ¿no? Pero bueno, ahí queda la inquietud sobre el tema del metro. En medio de todo esto está este asunto de las redes sociales, Wilson, y eso es algo que a mí me llama profundamente la atención con respecto de los dos temas que hablábamos al empezar la entrevista, ¿no? Y es que hay una suerte como de vaciamiento de la política, y me complace escuchar que, digamos, la visión del candidato Wilson Merino es más bien resignificar la política y más política, claro. y darle contenido a la discusión política. Entonces, ahora mismo veo unos TikToks súper entretenidos, ¿no? Súper entretenidos, pero también, digo, me pongo a pensar en lo que nos decía Wilson.
La ciudad no está para otra vez contar chistes o oír chistes, o para aventurarse porque un candidato hizo un TikTok gracioso o entretenido, sino que Quito está viviendo un momento muy difícil, muy complejo, y que debemos plantearnos un programa, un plan de ciudad de aquí a algunos tantos años, ¿no? El tema del metro que citaba Wilson, se lo pensó para hace 10 años atrás, hoy es otra ciudad. Entonces, ¿cuál es el plan de ciudad? ¿Cuál es el Quito que anhela el equipo de trabajo de Pavel Muñoz y de Wilson Merino? Bueno, decirte que lo primero es recuperar la ciudad para la gente, ¿no? Para los quiteños y quiteñas, ¿no? Tristemente vemos una ciudad privatizada, ¿no? Se ha parcelado la ciudad para intereses de unos pocos, ¿no? Entonces, en medio de una crisis tan profunda siempre han habido ciertos grupos que se han beneficiado, ¿no? El tema automotriz, por ejemplo, ¿no? La ciudad ya no aguanta un carro más, más de 500,000 de autos, ¿no? Si comparas 2022 con 2021, en el primer semestre hubo un incremento del 22% del número de vehículos, ¿no? El anterior año cerramos con 17,000 vehículos más, ¿no? Cuando en realidad la prioridad tiene que estar en el transporte público masivo, ¿no? Que es el medio de transporte que utiliza el 70% de los quiteños y quiteñas. Así que bueno, con este ejemplo decirte que para nosotros la prioridad es recuperar el sentido de lo público, de lo común, de lo que es de todos. Calles para caminar, por ejemplo, hoy la ciudad no tiene veredas, ¿no? Nadie camina, la gente tiene miedo, ¿no? Parques para el disfrute y el goce de la familia, ¿no? Yo tengo hijas pequeñas y mi esposa tiene pavor de salir al parque, ¿no? Por la inseguridad, porque no hay infraestructura, no hay obra pública, los juegos infantiles están rotos, se han vuelto lugares de consumo de drogas, ¿no? Entonces, ahí hay una enorme responsabilidad de recuperar el espacio público. Creo que necesitamos ríos, creo que esta ciudad es bellísima, como decía Pavel, hay una sana envidia con Cuenca, la ciudad de los ríos, y Quito debería convertirse en la ciudad de las quebradas, ¿no? Y que sea mundialmente conocido para aquello, y para aquello hay que recuperar los ríos, apuntalar el proyecto Blindobona, por ejemplo, y recuperar el río Machángara, recuperar el río San Pedro, levantar la bandera del Quito sin minería, que lo hemos dicho con mucha frontalidad, proteger el Chocó, ¿no? Creo que ahí hay una posición firme. Los concejales del proyecto Quito Renace y Pavel Muñoz vamos a defender un Quito sin minería. Y ahí ustedes coinciden también, digamos, con la visión que tiene toda la organización, porque Paola Pavón, que va a la reelección por la prefectura, va en la misma línea. Y tú topas algo, Alexis, que es muy importante mencionar, ¿no? La visión de ciudad-región, ¿no? Tenemos que levantar la ciudad, pero mirarnos dentro de algo más grande, que es la provincia, ¿no? Y para aquello es necesario tener un proyecto integral, ¿no? Yo agradezco de todo corazón el cariño que recibo de la gente en los recorridos, en las redes sociales, para la candidatura de Wilson Merino a la concejalía por el Distrito Centro, pero pedirles el día de hoy apostar por Pavel Muñoz y por Paola Pavón, ¿no? Yo creo que esa es la prioridad, tener a gente con la sensibilidad de lo popular, de defender los intereses de las grandes mayorías en estos espacios institucionales y que además haya diálogo, ¿no? Porque lo que ha sucedido durante todos estos años es que no hay trabajo articulado, no hay colaboración por parte del municipio y la prefectura. Así que, entre otras cosas, para defender el Chocó andino, se necesita tener a una prefecta que tenga esa visión y a un alcalde que tenga la misma visión y ojalá una mayoría dentro del Consejo Metropolitano que también tenga esa visión. Wilson, usted mencionaba hace unos instantes el tema de la inseguridad, que la gente no quiere salir a los parques porque se siente con miedo. Yo creo que todos estamos en ese estado de pánico permanente, pero no solo es la inseguridad en el tema de la delincuencia, también es la inseguridad que sentimos las mujeres de estar en la ciudad, porque lamentablemente somos víctimas de violencia. Sobre eso, ¿cuál es la propuesta suya dentro de las competencias del municipio de Quito y sus actividades como posiblemente concejal del distrito para combatir la violencia de género, para hacer de esta ciudad un lugar seguro para las mujeres, para las niñas, para los adolescentes? Licenia, a partir de esta comprensión del concepto amplio de seguridad, como tú has mencionado, ¿no? No solamente es la seguridad en el espacio público, sino también la prevención de riesgos, ¿no? También la seguridad alimentaria y también luchar contra la violencia contra las mujeres en todas sus formas, ¿no? En el espacio público, en las redes sociales, en fin, en todos los espacios, luchar contra los femicidios.
Yo creo que hoy más que nunca la ciudad necesita un líder, ¿no? No la alfombra de Carondelet, sino un líder que tenga predisposición para colaborar con el gobierno central, pero que también exija al gobierno que cumpla con su responsabilidad. El 17% de los policías que deberían estar patrullando Quito ya no están, han sido reasignados a otras provincias. Y a mí me parece muy bien colaborar con los hermanos de otras provincias, pero sin que nos dejen desprovistos en un momento complejo, ¿no? Ahí no se escucha nada del alcalde, ¿no? No ha dicho nada. Entonces, para eso se necesita un líder, ¿no? Creo que hay que exigir al gobierno nacional recuperar el Estado de Derecho, fortalecer la institucionalidad policial, que además tiene que ser repensada. Y desde el municipio de Quito tenemos que asignar todos los recursos necesarios, la tasa de seguridad y todos los recursos que podamos para garantizar la seguridad. En tema específico de mujeres, yo veo con preocupación la violencia en el transporte público masivo, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay que pensar desde el diseño. Hay que diseñar el transporte público desde una perspectiva de género, ¿no? Pensando en las niñas. Si es que el transporte público le funciona a una niña, a mi hija, le va a funcionar a todo el mundo. Y creo que esa sensibilidad es la que necesitan las autoridades que queremos administrar la ciudad. Hay que recuperar algunos proyectos del pasado que funcionaron, ¿no? Independientemente de la bandera política. ¿De quién los haya hecho? Claro, bájale al acoso, por ejemplo, ¿no? Campañas de reducción del acoso que yo creo que son importantes, ¿no? Creo que hay que trabajar en fortalecimiento de redes de apoyo, ¿no? Creo que ahí la organización barrial, la organización de grupos de mujeres es fundamental, ¿no? Creo que hay que apuntalar las ligas barriales del deporte femenino. Creo que hay que utilizar los medios públicos, los medios municipales, al servicio de estas causas, ¿no? La radio municipal, por ejemplo, debería tener una programación o tener un enfoque también de cómo utilizamos los medios para ayudar a reducir la violencia, a erradicarla. No sé si es que el término es reducirla, ¿no? Creo que el objetivo es erradicar la violencia. Hay que impulsar una cultura de paz. Creo que hoy más que nunca el paradigma en seguridad es distinto. Es prevención del delito y cultura de paz. Y para aquello es fundamental recomponer el tejido social. Y para aquello el cine comunitario, el deporte, las ligas barriales, recuperación del espacio público, el presupuesto, distribuirlo entre el territorio, con mayor enfoque de equidad territorial, ¿no? Creo que hay muchísimas cosas por hacer. El plan de Pavel Muñoz lo contempla. Es un plan que se lo ha pensado para resolver los problemas de la coyuntura, pero además para proyectar la ciudad del futuro. Wilson, a propósito del tema de la ocupación de espacios públicos seguros, digamos, en medio de todo eso están los niños y las niñas. Le leía yo a Sibel Martínez hace algunos días hacer una valoración, a una persona además que a la que creo que respetamos mucho, no todos quienes estamos acá, la doctora Sibel, cuestionar el hecho de que no todos los candidatos le dieron tanta importancia al tema de los niños, niñas y adolescentes. Ella señalaba casos puntuales. En el caso específico de la alcaldía, Pavel abordó ese tema y abordó desde un asunto muy importante que usted lo mencionaba hace unos momentos, que es el tema de la prevención en algo que se está convirtiendo ya en un problema, que lo vivimos cotidianamente, que es el del consumo de drogas. Esos espacios públicos también deben servir para garantizarles a los niños justamente eso, ¿no? Seguridad, actividades lúdicas y demás. Quiero que hable sobre eso, Wilson, además que usted con el activismo venía trabajando mucho con niños, con niñas, pero adicionalmente quiero que usted le diga a los ciudadanos de Quito qué es lo que están ustedes proponiéndole a la ciudad para devolverle la vida, porque una de las cosas de las cuales se quejan propios y extraños, quienes vienen acá, que además Quito es una ciudad casi de paso del turista internacional. Día y medio creo que dura la estancia del turista, y de ahí nos vamos para Galápagos o para la Amazonía, pero no nos quedamos más de día y medio, ¿no? Para que la ciudad se vuelva atractiva, una ciudad que pasadas las 19 horas va perdiendo vida, cuando debería aprovechar espacios como el del centro histórico, convertirse en esos puntos de visita constante, permanente de turistas. El tema niños y el tema turismo, reactivación de la ciudad. Sí, decirte, Alexis, que vemos con enorme preocupación el consumo de drogas en niños, niñas, adolescentes. Después de Manta somos la ciudad con el índice más alto de consumo, ¿no? Y eso es un tema alarmante que sentimos que no ha sido, que no está en el debate
¿no? Y creo que hay que hablar más de este tema, porque es algo que le está robando el futuro a la infancia. Como tú dijiste, y creo que desde el activismo social nosotros hemos implementado varios programas y proyectos efectivos, ¿no? Programas lúdico-pedagógicos, socioculturales, lúdico-artísticos, laboratorios de innovación en los barrios, ¿no? Generación de oportunidades, ¿no? Que los chicos puedan hacer las cosas que les gusta, ¿no? Programar, diseñar, tener acceso a la tecnología, ¿no? Creo que ahí la sensibilidad es poner a las niñas en el centro, como lo hemos conversado tantas veces con Sibel y con Pavel. El Quito del futuro, ese Quito que renace, pone en el centro a las niñas, ¿no? Y creo que ahí hay una visión muy poderosa, ¿no? Y una sensibilidad distinta. Quito tiene aproximadamente 2.000 parques, todos desatendidos, no hay uno que esté en buen estado. Y a mí me parece que conectando el tema de la infancia con el turismo, podríamos plantearnos el sueño de que Quito se convierta en la ciudad de los parques, ¿no? Que la gente que venga a Quito venga porque es una ciudad llena de parques preciosos, ¿no? Que la gente quiera venir a Quito para compartir en familia, ¿no? Porque sabe que en los parques hay huertos urbanos, porque sabe que en los parques hay ciclovías, porque sabe que en los parques de Quito hay inclusión, hay programas como el tema de andar con guías que acompañan a las personas ciegas, ¿no? Ciegocleta. El otro día estuve con los compañeros y compañeras de la Magdalena, experimentando lo que es andar en bicicleta con los ojos cerrados y creo que hay un enorme desafío en hacer de Quito una ciudad inclusiva. Creo que hay que pacificar la ciudad, los turistas van a un lugar que es seguro, ¿no? De nada sirven campañas publicitarias millonarias, ¿no? Y que el gobierno nacional se pase el mundo si es que los índices de violencia son tan altos, ¿no? Y para aquello necesitamos volver a invertir en la gente, en la salud, en la educación, en el empleo, en la cultura. Me parece que hay que avanzar también, Alexis, hacia una ciudad 24/7, ¿no? Yo cuando era niño andaba más tiempo en la calle, ¿no? Salía solo, ¿no? Y mi mamá de alguna manera estaba tranquila. Ahora, impensable, ¿no? Así es. Entonces eso pasa por recuperar el espacio público, estar cerca de la gente, invitar a la empresa privada a invertir también en el espacio público, traer fondos de la cooperación internacional, levantar estos 6.000 millones de dólares del portafolio de inversiones de los que habla Pavel, ¿no? Y sobre la base de aquello, pensarnos en que el futuro de Quito va a ser muchísimo mejor. Hay que levantar la bandera de la alegría, de la esperanza, ¿no? Hay que pensarnos del futuro con muchísimo optimismo. Quito tiene que dejar de ser esa ciudad gris y ser una ciudad llena de colores, ¿no? Sacar el oro que está dentro de las iglesias y pintar todo Quito de ese oro, ¿no? Porque eso es lo que es una ciudad maravillosa, única, ¿no? O sea, el atractivo está ahí. Hay que venderlo. Exactamente. Y creo que además hay un tema de creérnosla, ¿no? Que quiteños y quiteñas en realidad valoremos ser quiteños. A mí me parece que eso se ha perdido mucho. Sí. También por el miedo, ¿no? Entonces hay que recuperar el orgullo de ser quiteños y quiteñas y hay que trabajar fuertemente, sin descanso, para recuperar la confianza de la ciudadanía. Esa va a ser la tarea más importante que tendremos los primeros meses, ¿no? Con el ejemplo, trabajando más en espacios comunes, cerca de la gente, recuperar la confianza de la gente hacia el municipio y sobre la base de esa confianza invitar a la ciudadanía a ser parte de un proyecto colectivo de ciudad. Muy bien. Muchísimas gracias, Wilson, por habernos acompañado en este diálogo y suerte en su campaña. Gracias. Muchas gracias, Licenia. Gracias, Alexis. Wilson Merino, candidato a concejal del Distrito Metropolitano de Quito por la Revolución Ciudadana, que ha estado con nosotros. 9:02 nos despedimos. Fuerte abrazo, chao.